Otro tema interesante que es la difilobotreasis. Es otra zoonosis. Otra zoonosis que no es muy frecuente, pero se da. Hemos visto aquí varios casos en Arequipa. Se llama la difilobotreasis, que es una enfermedad que es causada por la tenia adulta del género Diphyllobothrium. Hay varias. En nuestro medio es el Diphyllobothrium pacificum el que más nos afecta, ¿no? Y se adquiere por ingerir pescado crudo mal cocido, como se llama ceviche, ¿no? Y esta es la tenia adulta. Tiene característicamente el útero en forma de roseta. Es lo característico de esta tenia. Esta es la única tenia que en realidad coloca huevos, porque todas las otras tenias hemos visto tienen poro genital, pero no tienen poro uterino. Entonces, para que salgan los huevos, tiene que romperse la proglotia. Aquí no, porque tiene poro genital, tiene poro uterino que desemboca en el poro genital, y entonces por el poro uterino pueden salir los huevecillos de esta tenia y ser eliminados por cada proglotia. O sea que aquí sí pueden colocar huevos, en las otras tenias no. Y este es entonces el Diphyllobothrium. Para nosotros el Diphyllobothrium pacífico. Miren acá el útero en forma de roseta, muy típico, pero ya me llama la atención, miren el Scolex. El Scolex es en forma romboidal y ya no tiene ventosas ni corona de gancho, sino botrias. Por eso se llama Diphyllobothrium. Dos botrias tiene en forma de paletas que se unen como si fueran la palma de las manos cuando las acercamos. Deja un espacio, ese espacio está entre las botrias. Vamos a ver después. Entonces, esta es una tenia, ¿no? Un cesto que puede medir medio metro en el caso del Diphyllobothrium pacífico. Sin embargo, hay otro Diphyllobothrium, que es el Diphyllobothrium latum. Latum significa largo, que puede llegar a tener 10 metros. En ese sentido, este latum, felizmente que no tenemos en el país, es de agua dulce, mientras que el Diphyllobothrium del Pacífico es por comer pescado de agua de mar, o sea, de marinos, y el latum es de agua dulce, en lagos. Chile tiene, Canadá tiene, nosotros no tenemos, pese a que hemos estudiado este problema en el lago Titicaca, por ejemplo, en los suros, y no hemos encontrado ningún paciente con Diphyllobothrium latum. Probablemente por la altitud o por el frío no desarrolla el ciclo de esta tenia. Pero en todo caso, la Diphyllobothriasis en nuestro medio, todo el Perú, es causado por Diphyllobothrium pacífico. Diphyllobothrium latum no tenemos. Este es el Scolex, miren, en forma de paletas. Acá está el surco entre las dos botrias y acá están separadas las dos botrias, ¿no? Entonces este es su órgano de fijación. No tiene ventosas, no tiene corona de ganchos. En cuanto, entonces, este es el Scolex y vamos a ver las proglotias. ¿Cómo son las proglotias? En las proglotias inmaduras no se ve nada. En las proglotias maduras ya se ve el útero en forma de roseta y ya se empiezan a formar los huevecillos, ¿no? Esto es para que vean, acá está el útero en forma de rosetas, ¿ve? En cada uno. Acá se ve el poro genital incluso, ¿no? Muy redondeado. Estas son las proglotias, poro genital sobre todo. Esta es una proglotia madura, miren, ¿no? Acá el útero en forma de roseta, acá está el poro genital, donde desemboca el poro uterino. Estos son lo que llaman los pits. Los pits son unas estructuras que no se sabe a qué corresponde, pero es típica de Diphyllobothrium pacificum. Latum no tiene, por ejemplo, son como líneas concéntricas, ¿no? Y acá tenemos también, esta es una proglotia madura, esta ya es más grávida, pero vean acá donde se almacenan los huevecillos, ¿no? Este es el útero en forma de roseta. Y este es el huevo de Diphyllobothrium. Es un huevo relativamente más grande, mide 70 micras más o menos. Tiene una tapita acá que es el opérculo.
¿no? Y este opérculo se abre para permitir la salida del estadio larval que se encuentra aquí después de la maduración. Tiene una cubierta fina, lisa, y en el extremo del del opérculo está esta estructura densa de manera de un punto que se llama el botón, típico también de Diphyllobotium pacifico. Porque Diphyllobotium latum también tiene un huevo parecido, pero es un poco más grande, llega hasta 90 micras y no tiene este botón. Y este es el coracidio, lógicamente es un esquema de la estructura que se va a formar en el interior. Miren, en todas las tenias, los huevecillos que salen con las heces ya tienen un embrión hexacanto, ¿no es cierto? En este caso no, son las células germinales las que se encuentran aquí. Y este es la estructura que va a formarse a partir de las células embrionarias. Se llama el coracidio, ¿no? Este es el coracidio, entonces, ¿qué pasó acá? El coracidio era el anterior, ¿ah? Perdón, entonces acá hay un error. Ya, vamos a corregir. El coracidio era lo anterior. En este caso, se llama, tiene dos estadios larvales. Un estadio larval es el procercoide. Esto es procercoide. Mejor lo corrijo de una vez. Discúlpenme. Vamos a ver. Este es procercoide. Bien. Bien. Pueden ver la imagen, ¿no es cierto? Entonces acá tienen el huevo y acá tienen el coracidio. ¿Se ve la imagen, por favor? Sí, doctor. Ya. Y tiene dos estadios larvales. El primer estadio es el procercoide. Esta es una estructura que mide más o menos entre 100 y 200 micras, que miren, a diferencia de las otras tenias, acá está el embrión hexacanto. O sea, el coracidio, si ustedes ven, acá el coracidio también tiene el embrión hexacanto. La única diferencia con el embrión hexacanto de las otras tenias es que este es ciliado, miren, tiene cilios a su alrededor porque tiene que desplazarse en el agua. Entonces, es un embrión hexacanto con sus 6 ganchitos, pero que tiene cilios, ¿no? Ese es el coracidio, se llama. Y el primer estadio larval es el procercoide, que mantiene todavía estos 6 ganchitos y tiene unas células bastante grandes o múltiples para el desarrollo de esta larva. Y el segundo estadio larval es la larva que se llama plerocercoide, que es como un gusanito de 1 centímetro más o menos, pero que ya se distingue acá, vean, las bótrias, ¿no? Estas son las bótrias, el cuello y todo lo que va a ser finalmente la tenia, ¿no? Entonces, esta es la larva plerocercoide. Entonces tenemos coracidio, que es el embrión hexacanto, el primer estadio larval, el procercoide, y el segundo estadio larval, el plerocercoide. Bien. Y también tiene hospederos, así como tiene larvas, tiene primero y segundo hospederos intermediarios. El primer hospedero intermediario son estos microcrustáceos, ven como un camaroncito, pero son microscópicos y que están en el mar. Se llaman copépodos y pertenecen a dos géneros, el género Cyclops y Diaptomos, ¿no? Son dos géneros que conforman estos copépodos. Estos son parte del zooplancton que se encuentra en el mar y que es alimento de peces. Luego el segundo hospedero intermediario es este pescado, que es la anchoveta, ¿no? La anchoveta, entonces, que se alimenta de plancton, se alimenta de estos copépodos y de esa manera se infecta, como vamos a ver en el ciclo.
Esta es la anchoveta, entonces que es el segundo hospedero intermediario. Sin embargo, en esta hay hospederos paraténicos. Este es el hospedero paraténico, que es puede ser el bonito, pero puede ser la corvina, la cojinova, el jurel, cualquiera de estos peces pueden ser hospederos paraténicos. ¿Qué significa paraténicos? Que estos se van a alimentar de la anchoveta que tiene la larva plerocercoide, y esa larva plerocercoide va a pasar a estos sin transformarse, y queda almacenada en estos peces la larva plerocercoide. Y entonces el hospedero definitivo, que es el lobo marino, se come a estos peces y va a obtener las larvas plerocercoides, que cuando llegan al intestino de estos lobos se va a formar la tenia adulta. El hombre actúa igual que el lobo marino como hospedero definitivo, digamos accidental, hospedero definitivo. Este es el lobo marino. Y entonces ahora sí vamos a ver el ciclo. ¿Cómo es el ciclo? Entonces el hospedero definitivo es el lobo marino. Este lobo marino se infectó por comer peces, hospederos paraténicos, que tenían la larva plerocercoide, esta larva plerocercoide. Y entonces esta larva plerocercoide llega al intestino del lobo marino y se fija la mucosa con sus bótreas y forma toda la tenia de medio metro, hasta 1 metro puede tener. Y entonces cuando ya está madura, que es 3 meses más o menos, empieza a eliminar huevos. Estos huevos son inmaduros, ¿eh? Todas las tenias que hemos visto eliminan huevos ya listos para infectar. Acá no. Este huevo requiere de madurar en el medio acuático, con cierta salinidad, con cierta temperatura, ¿no? Y eso permite que dentro del huevo se forme el coracidio. Este coracidio sale por el opérculo del huevo y empieza a nadar en el agua, en el mar. Y entonces está nadando para que finalmente sea ingerido por este copepo. Este copepo lo ingiere y dentro de sus vísceras produce la primera larva, que se llama procercoide. Entonces ya tenemos el copépodo o el microcrustáceo infectado con larvas procercoides. Luego viene la anchoveta, que se alimenta de este plancton, y al ingerir a este plancton está ingiriendo la larva procercoide. Y va a desarrollar esa larva procercoide en el peritoneo de estas anchovetas una larva ya más grande, que se llama la larva plerocercoide. O sea, la larva procercoide da origen a una larva plerocercoide, que está en la anchoveta, en el peritoneo. Y este pez carnívoro se va a comer a la anchoveta y va a ingerir la larva plerocercoide, pero ella se queda así, tal como es, como larva plerocercoide. Entonces el lobo marino come este pez y la come las larvas plerocercoides y ya está completo el ciclo. Sin embargo, en el hombre, ¿cómo es que se infecta? El hombre se infecta al comer esta carne de pez, ¿no?, que tiene las larvas plerocercoides. ¿Cómo lo come? Como ceviche. Y entonces el ceviche tiene estas larvas. Lógicamente que cuando se prepara este pez, se elimina todas las vísceras y el peritoneo, y no debería de haber larvas plerocercoides, porque las larvas plerocercoides se encuentran en el peritoneo. Sin embargo, como este pez, antes de ir a la boca de la persona, ha estado mucho tiempo en el medio ambiente, entonces empieza a descomponerse las vísceras. ¿Y qué es lo que pasa? La larva siente que hay gases o ácidos en las vísceras de este pez, y entonces se introduce a la musculatura. Sale del peritoneo y se mete a la musculatura, y entonces cuando comemos un ceviche, en la musculatura va a estar las larvas plerocercoides, que miden 1 centímetro, que son blanquecinas, que uno pudiera verlas, pero generalmente no lo ve y se lo come. Y una vez que llega al aparato digestivo, esta larva plerocercoide se fija mediante su botria y empieza a desarrollar toda la tenia, que ya conocemos, con sus prolóteas de cabello en forma de roseta, ¿no? El útero en forma de roseta. Entonces, la localización, ¿cuál es? El intestino delgado de esta tenia. Estadio infeccioso, ¿con qué se infecta el hombre? Con la larva plerocercoide. ¿Cómo se infecta? Comiendo carne de pescado cruda. ¿Cuál es el primer hospedero intermediario? El copepo,
El segundo hospedero intermediario es la anchoveta. El hospedero paraténico, el bonito, la coginova, el jurel, etc. Y el hospedero definitivo, el lobo marino y accidentalmente el hombre. Bien, entonces hemos repasado este ciclo. Y la patogénesis, daño espolatriz, fundamentalmente. Sustracción de vitamina B12 se ha visto en Diphyllobothrium latum. Allí la sustracción de vitamina B12 es importantísima, por lo tanto va a llevar a una anemia megaloblástica, ¿no? Sin embargo, en Diphyllobothrium pacifico nosotros hemos estudiado varios casos de Diphyllobothrium pacifico y los pacientes no presentan deficiencia de vitamina B12, menos anemia. Y puede haber un toxicolérico, sí, puede haber, sobre todo en Diphyllobothrium latum, que tiene pues 10 metros, ¿no? En este caso es una tenia pequeña y mayormente no existe este. Veamos la clínica. Generalmente son asintomáticos, puede haber dolor abdominal leve, a veces meteorismo. Yo recuerdo una paciente ya de edad, venía y le encontramos la tenia, le hicimos el tratamiento dirigido, ahí así le hicimos, encontramos toda la tenia completa con los cólex. Y entonces le dije, de todas maneras, de acá a 3 meses venga para hacerle un control, no vaya a ser que por ahí haya otra tenia. Y nunca vino, sino después de mucho tiempo, unos 3 años más o menos, que volvió al laboratorio. Y le dije, pero usted tenía que venir para su control. Ah, doctor, me dice, ya no vine porque ya estaba curado. ¿Y cómo sabía que estaba curado? Ah, porque ya no cantaba la tenia. ¿Cómo que cantaba? Le digo. Es que siempre, cuando tenía la tenia sentía un ruido en el intestino. Ahora ya no. Y eso es el meteorismo, ¿no? Que suelen causar estas tenias. Puede haber diarrea, muy raro. Puede haber eliminación de prolotes, es lo más común. El paciente no tiene nada, es asintomático. Y viene porque ha eliminado prolotes de las heces, se asusta, no conoce qué es eso, ¿no? Y entonces, de esa manera, se hace el diagnóstico previo, pero también hay que buscar en la clínica el antecedente del consumo de pescado crudo. Entonces, acá vean manifestaciones clínicas en una serie. Lo interesante es acá el dolor abdominal, el 47%, dolor abdominal y diarrea 23%, diarrea 9.5%, o sea, bien raro. Dolor abdominal, diarrea y vómito en 9.5, un día más raro todavía. Y asintomáticos también puede estar en 4.8%. Complicaciones. Solo hay una complicación que he podido encontrar, que es una pancreatitis aguda por Diphyllobothrium pacifico. Este es en San Marcos, hicieron un estudio. ¿Y qué significa? Que encontraron, había paciente que estaba con una pancreatitis, hicieron una endoscopía y que encontraron todo el conducto pancreático obstruido por la tenia. Se había metido, y no se sabe por qué, hacia el conducto, la ampolla de Vater, y se metió al conducto pancreático. No se sabe exactamente por qué, pero sucedió. Es raro, pero puede haber. Generalmente, como digo, en el 99% de los casos son asintomáticos. Muy raras son las complicaciones, no, en la clínica, y menos todavía las complicaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? La clínica es importante, ¿no? En la clínica, que nos puede decir que ha traído, por ejemplo, la prolactina, prácticamente está hecho el diagnóstico. Vemos el útero en forma de roseta, los poros genitales y uterinos al centro, que no se ve en las otras tenias, son laterales. Entonces es fácil de hacer el diagnóstico de Diphyllobothrium. Pero también es importante para la clínica el antecedente de consumo de carnes de pescado crudo, ¿no? O sea, ceviche, sushi, etc. Entonces esto ya nos ayuda para hacer el diagnóstico. Pero como les digo, lo más importante es la eliminación de prolotes, lo más común, más que importante, lo más común, que ya nos permite hacer el diagnóstico. Tiene complicaciones, como hemos mencionado, son raras. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El examen de heces, ¿no? Puede ser un TELEMA o una sedimentación rápida. Pero la visualización de los prolotes también es importante para el diagnóstico. Pero aquí encontramos los típicos juegos
en forma de ovalada, que miden más o menos 60 micras, un poquito más, bien una cubierta muy lisa, con opérculo. Este es el primer parásito que vemos con huevos operculados. Ya después vamos a ver otros, pero este es un huevo operculado. Y si veo el botón, ya estoy orientado a que es Diphyllobothrium pacificum. Como digo, Latum no está descrito en el país, se encuentra en los lagos de Chile o Canadá, y la gente que va a pescar come este pescado y entonces se infecta. La inmunología no ayuda mucho aquí, se usa solamente el examen directo para buscar los huevos o los prolotes. En cuanto a la epidemiología, miren, acá hay una serie de estudios desde el 62 que empiezan a hacerse los primeros estudios, 63, 64, 67, 97, y últimamente ya no se reportan mucho los casos porque todavía hay, pero no se han reportado, no se ha hecho el estudio. Sin embargo, antiguamente no se describía esta enfermedad, después pensaron que era Diphyllobothrium latum, hicieron el estudio, sobre todo Ibáñez, que es en Chiclayo, donde ha trabajado, él hace el estudio con gente de Japón o de otros sitios, y confirman que es una especie diferente y le ponen el nombre de Diphyllobothrium pacificum, que se encuentra en parte del sur de Ecuador, todo el Perú y el norte de Chile. Entonces, esto se llama el Diphyllobothrium pacificum, que fue identificado en varios casos, ¿no? Como están viendo acá. Aquí en Arequipa, por ejemplo, Neira encontró 11 primeros casos, después volvió a repetir 18 casos, etcétera, etcétera. Y en medicina tropical 712 casos. Sin embargo, en esta epidemiología hay un comentario muy interesante, es que en la época de Velasco Alvarado, ustedes saben, fue un dictador en los años 68, 70, él tenía todo un plan de desarrollo para el país y dentro de ello era la nutrición. Y entonces él nos explicaba, o bueno, su equipo, nos explicaban cómo era el Perú, un país con desnutrición, si teníamos una fuente proteica enorme en el mar. Entonces comenzaron a propiciar el consumo de pescado y se hizo mucha propaganda por televisión, por radio, recetas, etc. En esa época en Arequipa no había cevicherías. El pescado se comía muy rara vez y uno tenía que ir a moliendo a comer pescado. Y entonces, y pescado frito, generalmente corvina, bonito se comía también, pero nada más, no había otros peces, porque la gente no lo compraba. Y entonces esto hizo que empiece a comerse todo tipo de peces, y además dio créditos a los pescadores artesanales, dándoles créditos para que compren bolicheras, y a los transportistas les dio créditos para que compren cámaras frigoríficas para que lleven el pescado de la costa a cualquier parte del país. Y entonces, coincidente con eso, empieza a aumentar los casos de difilobotriasis enormemente. Y entonces dijeron, bueno, es por la campaña, pues están comiendo más pescado, comen ya ceviche, y entonces la gente se infecta. Pero de pronto comenzó a disminuir también los casos, ya no se veía por un tiempo. Y después otra vez, entonces se ha hecho el estudio y se ha determinado que es la corriente del niño muy importante para esto. Entonces la epidemiología no tiene que ver mucho las heces de las personas. La gente que tiene infección y se defeca no lo hace en el mar, o sea, no tiene importancia. Quienes mantienen el ciclo son los lobos marinos. Y en los fenómenos del niño no hay pescado, no hay anchoveta y no se cumple el ciclo. Los lobos marinos se mueren en gran cantidad, se encuentran en la playa, ¿no? Y entonces al disminuir la población de anchoveta, al disminuir la población de lobos marinos, disminuye también la incidencia de esta enfermedad. Pero que después, cuando se restablece nuevamente el clima, otra vez aparece en varios casos. Aquí en Arequipa los vemos con con relativa frecuencia. He tenido pacientes incluso de acá de la universidad, y son chicos que acuden, pues, y se hace el diagnóstico, le damos el tratamiento. Y también
suelen venir de Hilo. En Hilo hay una lobera y la gente que vive ahí, que come pescado de esa zona, suele infectarse con este difilobotro, ¿no? Entonces, hemos tenido varios casos. Bien, la profilaxis, la única manera de evitar la infección es comer pescado bien cocido. Si está crudo como esto, el limón no le hace nada a las larvas plerocercoides, entonces existe la posibilidad de infectarse. Y el control, en realidad no hay, pero puede haber un control natural al disminuir la cantidad de lobos marinos. Y el tratamiento, hacemos tratamiento dirigido, ya saben qué consiste eso, y usamos el praziquantel. Es fácil de eliminar, 60 a 70 miligramos por kilogramo de peso, es suficiente para eliminar el difilobotro. Entonces, a partir de ahora, ¿comerán ceviche o no? A ver qué me contesta. ¿Qué ha pasado? Están mudos hoy día. ¿Qué dice? ¿Van a comer ceviche o no? No, doctor. No, doctor, ya no. O sea, ¿nadie va a comer ceviche? Bueno, si comen, realmente el daño no es muy grande y me avisan más bien para darles tratamiento si se infectan y obtener una tenia para la docencia, ¿ya? O sea que el pescado es una buena alternativa de alimentación y, bueno, no hay que despreciarlo. Bueno, de todas maneras hay que tener esa precaución. Se puede ver los procercoides en el